Hola, hola mis talleristas, en el día de hoy tenemos un día muy especial porque tenemos nuevamente un reto entre amigas y con mis amigas decidimos trabajar con madera. Así que yo decidí hacer este porta llaves hecho en técnica de mix media. Lo hicimos con productos o cosas que puedas conseguir muy fácil. Y bueno, cada una de mis amigas está haciendo su video, así que al final del video, en las pantallas finales, les dejaré la lista de reproducción con todos los videos de ellas. Así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Bien, en este tutorial entonces voy a utilizar una tablita que está vieja, no la había utilizado todavía, la había dejado iniciada, tiene su base de blanco y está roteada. Voy a utilizar cualquier tabla. Vamos a trabajar mix media y para trabajar mix media se utiliza lo que se tenga a la mano, entonces podemos utilizar franjas, aquí tengo lentejuelitas, podemos utilizar botones también, y vamos a estar utilizando algunos moldes de silicona con porcelanicrome y unas letricas también para hacer un letrerito allí. Aquí en esto lo importante es como jugar un poco con las texturas que tenemos. Bien, tengo acá entonces un poquito de colbón, cola vinílica diluida con agua. Lo diluimos en partes iguales. Listo, así va a estar. Y tengo aquí papel higiénico. Estaremos utilizando otras cosas en la medida que vamos a ir avanzando. Y vamos a partirlo así. Vamos a ir aplicando acá. Y vamos a arrugarlo y lo vamos a empezar a ir colocando así. Queremos primero dar una base que nos quede como una textura. Por eso voy a estar así dando como golpecitos para mojar el papel higiénico, que se adhiera allí y que nos quede con la textura. En el mix media se trabaja con muchos elementos. Yo voy a tratar de utilizar como lo más casero posible, que sea fácil de conseguir para todos. Bien, aquí se me rompió porque le pasé demasiado, entonces sencillo, vamos a poner otro poquito ahí, a poner uno delgadito que no me haga tanto. Estamos buscando que nos quede arrugado, que nos quede con textura. Otra cosa que pueden hacer es utilizar papel seda, también funciona muy bien. Muy bien, les mostraré cuando termine. Bien, así nos queda por ahora. Lo ideal sería que ustedes dejaran secar cada capa. Yo por ahora voy a continuar trabajándole y entonces voy a mirar aquí a ver cuál de estos me puede servir para colocar allí. Podría colocar una tela completa, podría colocar un pedacito de este que tiene mucha textura, me gusta, pero tengo este también que creo que sería el que cuadre mejor. Entonces lo voy a colocar acá. Como está fresquito, entonces lo que vamos a hacer es presionar ligeramente como para que se unte, y vamos a colocarle también más pegado por encima. Bien, ya la pegué acá. Vamos a quitar este excedente por ahora. Vamos a dejar este aquí a un ladito mientras tanto. Y voy a empezar a sacar algunas figuritas. Bien, tengo aquí estos moldes. Vamos a trabajar con porcelanicrome. Y lo que voy a hacer es aplicarle crema desmoldante a nuestros moldes de porcelanicrome para que no se nos pegue lo que vamos a hacer. No me voy a preocupar por los colores que tenga. Estoy utilizando colores que me han sobrado, que ya tenía teñidos. No necesito preocuparme por el color ni nada. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar acá y tengo que quitar el excedente. Me puedo ayudar con la herramienta y tenemos entonces así estos moldecitos. Vamos a sacar uno más. Bien, si tú quieres puedes tener varios de estos ya hechos, secos, tener la cantidad hechos y luego simplemente empezar a colocarlos y distribuirlos allí. Yo voy a empezar a sacar muchos y luego les voy a mostrar. Bien, aquí tengo ya entonces algunas piecitas hechas. Les voy a correr por acá. Voy a traer este un poquito más cerca y aprovechando que esto ya tiene el pegante acá, entonces vamos a empezar a colocar algunas de las florecitas, tratando de hacer como una composición con ellas.
así nos va a quedar. Y tengo por acá lentejuelas y un poco de cositas que también aprovecharemos para colocar acá. Todo esto nos ayudará a generar una textura para decorar. Y fuera de todo nos va a dar dimensiones. Vamos a tener unos niveles muy altos, otros más bajos, otros más bajos. La tengo entonces así. ¿Qué estoy haciendo acá? Quiero que esto me quede muy recargado y hacia acá sin tanta pepita o sin tanta cosa, porque aquí quiero hacer alguna especie como de buzón con cartón. Y entonces corramos esto para acá. Tengo aquí mis letras y voy a recortar las letras de Dulce Hogar. Estiré aquí un pedacito de masa. Tiene más o menos unos 2 milímetros de espesor, no es ni muy gruesa ni muy delgada. Y vamos a empezar con mucho cuidado, con un punzón, tratamos de zafar la letra. Ahorita miramos cómo nos queda. Ok, ya tengo entonces las letras acá. Voy a correr esto y voy a empezar a colocarlo. Así, vamos por ahora. Muy bien. Por el día de hoy la voy a dejar secar y mañana estaremos trabajando entonces la parte de la pintura. Muy bien, y entonces ya lo tengo seco, ya pintamos con el vinilo, lo dejamos secar varias horas. Tengo diferentes colores acá y voy a comenzar a dar color, pero quiero como que se vaya matizando, no quiero que me quede completamente oscuro y quiero ir que se vaya viendo como en diferentes zonas de color. Entonces matizo, difumino y puedo ir tomando otros colores. Lo importante es que coja muy bien la parte de la profundidad o lo que está en el fondo. Queremos que queden bien tapados todos los huecos, que no queden espacios en blanco, que se nos tape muy bien todo. Si vemos que tenemos exceso de pintura en el pincel, podemos con el trapito quitar el excedente para poder volver a retomar. Bien, ya nos quedó entonces aquí la pintura en diferentes tonos y lo que hice fue dar una capita de un color más clarito para las letras. Como están en relieve son fáciles de pintar y entonces lo que hacemos es como resaltarlas un poquitico. Otra cosa que podemos hacer es repasar un poquitico de color en algunas de estas florecitas que trabajamos. Yo sigo trabajando como con el mismo esquema de colores que le eché acá, porque no quiero que me quede demasiado, digámoslo así, alborotado. No quiero variar mucho el esquema de colores. No me voy a preocupar mucho sobre cómo las voy a pintar, simplemente quiero es como resaltar un poquitico la forma de cada figurita que tenemos acá. Bien, vamos entonces a la parte, digámoslo así, mágica, que es donde vamos a resaltar toda la textura que pusimos en esto. Lo ideal, como siempre, es dejar secar cada capa. Este es un proceso, digamos, que es largo, pero que vale la pena hacer todos estos pasos porque queda muy bonito. Bien, entonces estamos trabajando brocha seca. Lo que hacemos es que tomamos el pincel, lo cargamos de blanco, descargamos el exceso de pintura y lo vamos a ir pasando por encima de forma muy suave. Queremos como resaltar la textura que ya colocamos. Si vemos que hay algo que queremos resaltar de más, entonces repasamos. Por ejemplo, quiero que se note muy bien el borde de la franja, entonces estoy pasando acá una y otra vez. Aquí me está pasando algo y es que como no dejé secar completamente, entonces se me está untando un poco del color base. Lo ideal es dejar secar, pero miren cómo se empieza a notar la textura de las cosas que colocamos en un principio allí. Por eso es que el color base debe ser un color oscuro para que pueda resaltar. Muy bien, vamos a esperar que se seque esto un poquito para poder continuar. Bien, ya he aquí resaltado gran parte de la textura y como les decía, si hacemos énfasis en ciertas texturas entonces van a resaltar más. Entonces lo que hice acá fue repasar más veces sobre la parte de la franja porque quiero que se vea más la parte de la franja y que se vea aquí blanco. Bien, entonces esto nos da como si dividiera esto de la parte de atrás. Si quiero resaltarlo más, lo repaso más veces para que me quede más blanco. Tengo aquí esta parte y entonces también vamos a empezar a resaltar. Aquí se van a empezar a resaltar un poquitico las lentejuelas, aunque como no tiene tanto volumen,
entonces no se van a notar tanto, pero sí se van a ver. Las que más se van a ver son las flores, entonces por eso fue que quise como aplicarles un poco más de color para que ellas se vean mucho más. Entonces acá si yo quiero que resalten más, pues les voy a aplicar más blanco, ¿no? Miren cómo se nos va viendo. Ya, la ventaja del blanco es que nos unifica todas las texturas, porque lo que buscamos no es que se vean como cosas diferentes pegadas allí, sino que todo sea como una misma textura. Bien, entonces ahorita lo que vamos a hacer es trabajar con un color más fuertecito, puede ser un negro o puede ser otro tono, y vamos a trabajar el borde para que este borde nos ayude a resaltar todo lo que trabajamos en la textura de acá. Listo, tengo aquí un polvito dorado. Tengo también polvitos de colores si uno quiere como tonalizar más, pero voy a aprovechar el dorado para hacer algunos tonitos que resalten. Entonces lo voy a echar aquí. Y tengo también un poquito de vaselina, o en este caso la misma crema que utilizo para trabajar el Porcelanicrome, y la pongo acá. Lo que voy a hacer es que voy a terminar de resaltar algunas texturas y tomo un poquitico de la vaselina para untarme en el dedo y tomo el dorado. Bien, y simplemente lo voy a pasar por los lugares donde quiero que resalte y que se me vean los visos dorados. Entonces esto nos va a ayudar a resaltar algunas otras cosas. Nos va a dar un toque que amarre un poco más también todos los tonos. Por ejemplo, aquí en esta partecita quiero que se noten algunas de las texturas de las lentejuelas que colocamos, entonces estoy resaltando aquí, retocando. Ya si ustedes quieren que quede muy dorado, entonces repasan más, colocan más polvito. También lo pueden trabajar con falsa laminilla, pero este es un toque muy sutil que me gusta porque podemos trabajarlo y se va a ver un poquito los visos dorados sin que se vean los parches muy fuertes. Entonces me gusta. Y donde más quiero trabajarlo es en el borde. Obviamente esto no queda como una pintura, entonces lo que vamos a necesitar es después fijarlo con un barniz o algo así, o con laca. Vamos a resaltar este borde con el dorado. Bien, ya la tenemos la parte de la decoración lista. Entonces ya para finalizar lo que voy a hacer es que voy a colocar estos tres cáncamos y estos tres ganchitos, que la idea es para colocar notas, para colocar los recibos que van llegando, y estos dos mogoseaditos que vamos a colocar en esta parte para poder colgarla. Un truquito que yo tengo para poder colocar esto es hacer un pequeño huequito. Yo lo voy a hacer con el Motor Tool. Ustedes lo pueden hacer con una pinza, con algo que puedan generar, simplemente hundir en la madera un poquitico. Es solamente una pequeña incisión para que acá nos ayude a empezar. Y así vamos a colocar los demás. Vamos a hacer los huecos de esta parte de acá. Este es más difícil porque como es más delgado, se puede abrir. Y por último, nuestros tres ganchitos. Y este lo voy a colocar hacia arriba para que las notas podamos colocarlas también hacia arriba. Listo. Tenemos dos ganchitos para colocar notas hacia abajo y uno para arriba. Bien, y para que no nos quede tan raro los ganchitos, entonces vamos a hacerle el mismo detalle que hicimos con lo otro, y es que démosle unos visitos dorados para que se integren a todo lo que hicimos. Y también pues aquí, como estos cáncamos están tan viejitos, entonces pongámosle dorado. Bien, y el último detalle que le agregaremos entonces es aplicar este barniz que va a proteger todo esto. Es un barniz fácil de conseguir, es un barniz al agua. Si quieren saber cómo proteger sus trabajos, sea de Porcelanicrome
o otros proyectos que hagan, por acá les dejo una tarjetica donde les explico cómo hacerlo. Bien, entonces así queda nuestro proyecto con los ganchitos, la textura. Vamos a esperar a que se seque para poder colocarlo en la pared para ver cómo luce. Muy bien, y así ha quedado nuestro proyecto. Gracias por llegar hasta este punto del video al final. Les cuento, a mí me encantó este proyecto como quedó, que se puede utilizar de todo. Bien, en fin, te voy a dejar aquí 3 recomendaciones importantes. Una es un video que sé que te interesará mucho. La siguiente, una lista de reproducción con más ideas como esta. Y por último, y lo más importante, suscríbete. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.